buenas noches, bienvenidos a este programa especial aquí en la pantalla de Canal 26. Pasaron ya 36 años de la Guerra de Malvinas y hoy vamos a compartir esta emisión especial, Malvinas, la otra guerra. Es imposible no sensibilizarse un día como hoy. Después de tanto tiempo seguimos contando lo que pasó y lo seguimos sintiendo. Y lo vamos a seguir sintiendo escuchando a cada uno de los protagonistas, nuestros héroes. Argentina tiene héroes. Vamos ya mismo a compartir algo que pasó la semana pasada, muy importante, un día histórico. Familiares argentinos volvieron al cementerio de Darwin en las Islas Malvinas y ahí sí pudieron llorar a los caídos, con nombre y apellido. Fuertes y vibrantes las imágenes que acabamos de ver, dieron la vuelta al mundo y realmente sensibilizan. Ahí veíamos un hombre que fue el encargado de enterrar a nuestros héroes ahí en el cementerio. Sería bueno tal vez pensar, ¿no?, que a ese hombre, Geoffrey Cardoso, Julio Haro, entre tantos que participaron de la posibilidad de identificar a nuestros héroes, finalmente puedan ser nominados al Premio Nobel de la Paz. Se está generando un consenso al respecto. Pero para hoy, focalizar en lo que ocurría hace 36 años, lo dijimos, vamos a saludar ya mismo a nuestros héroes. Son pocos los que están acá y son muchos los que realmente dieron todo a cambio de nada. Saludamos ya mismo a Guillermo Carro. Buenas noches. Un gusto, gracias por invitarnos. Contanos brevemente cuál fue tu rol en la guerra. Bueno, mi nombre es Guillermo Ricardo Carro, pertenecía a la primera escuadrilla naval de helicópteros, con base en la base aeronaval Comandante Espora, embarcado en el crucero General Belgrano. Un crucero que se hundió, que hundieron en un crimen de guerra los británicos. Sí. Y no se hizo justicia. Saludamos también a Osvaldo Fernández. Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Contanos qué tenés colgado acá, que lo llevás con tanto orgullo, imagino. Obviamente llevo con mucho orgullo todas las medallas que me entregaron en el transcurso de los años, y una en especial, que es esta, que me la entregaron a los 31 años por haber estado herido en combate. Saludamos a José Bustamante y contanos de tu rol en la guerra. Bueno, buenas noches, gracias por invitarnos. Yo pertenecía al buque Bahía Paraíso y mi rol era mecánico, maquinista en el lenguaje de Marina. Y el día 3 de abril
cuando tomamos las Islas Georgia, Puerto Grytviken, me quedo voluntario para hacer el mantenimiento de los generadores en la isla hasta el 25 de abril, que fuimos tomados prisioneros. Muy bien, también está con nosotros Juan Carlos Peralta, ingeniero de combate. No se escucha mucho de cuál fue el rol de los ingenieros de combate, pero hoy aquí en Canal 26 vamos a compartir el testimonio tanto de Juan Carlos como también de Ariel Fuello, porque son también héroes y dejaron fuera de combate a un buque inglés. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Peralta, yo era soldado 63, recién había ingresado al servicio militar en febrero y en abril me llevaron a Malvinas diciéndonos que íbamos a terminar la instrucción a Comodoro Rivadavia, a Ushuaia, no sé dónde. Y cuando fuimos de Palomar en un avión al sur, estaban esperando 2 aviones y a las 8:30 de la mañana del 12 de abril llegamos a Malvinas. De ahí nos mandaron a Fitzroy, nos mandaron al puerto, del puerto hasta que nos dieron el destino. Yo estaba en Sapper Hill, donde estaba la base de la compañía, de la sección que estaba yo, en Sapper Hill. Y de ahí, bueno, era nuestra base y de ahí íbamos a colocar todos los días, a cumplir el rol de ingenieros, a colocar todos los días campos minados, alambradas para que no pasen los ingleses, a delimitar todo, a hacer un montón de cosas. Y yo tuve el honor de participar del grupo de 8 soldados en la voladura del puente de Fitzroy. Lo que le causó la noche negra de la flota inglesa, según nos enteramos muchos años después, porque en ese momento no teníamos ni magnitud ni idea de lo que habíamos hecho, de lo que había pasado. Después vamos a indagar por qué fue importante eso. Y también vamos a adelantar que en un informe especial que hicimos, tenemos el testimonio de Ariel Fuello, que también como ingeniero de combate participó en la instalación de un instrumento de tiro berreta, una innovación permitiendo lanzar un misil Exocet que fue clave durante la guerra de Malvinas desde tierra hasta unos 20 kilómetros aproximadamente, después lo vamos a escuchar bien en la nota, hasta finalmente lograr dejar fuera de combate, que eso es lo que importa, no matar, sino dejar fuera de combate a un buque inglés. Pero tenemos muchos más invitados, está con nosotros Norberto Bustamante. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, tu testimonio hoy es realmente importante, porque tal vez cuando pensamos en Malvinas o en la guerra de Malvinas pensamos muy poquito en el incidente que la genera, es el incidente de las Georgias, y puntualmente ahí es donde termina amarrando el submarino Ara Santa Fe. Así es. Es un submarino que queda fuera de combate. Así es, sí, perfecto. ¿Vos estuviste en el submarino? Yo era tripulante del submarino Santa Fe, era un submarino de la clase Guppy, de la Segunda Guerra Mundial. No era lo más moderno que tenía, obviamente, teníamos otro tipo de submarino, pero bueno, participamos antes de eso, de lo que sería reconquistar el territorio nacional, ¿no? Sobre Malvinas. Y a posterior vino todo lo que fue Georgias, ¿no? En dicha operación llevábamos armamento y un grupo que se había denominado como Grupo Golf, y conseguimos romper el bloqueo inglés, desembarcamos todo el personal, el armamento, y cuando quisimos iniciar la patrulla de combate, somos interceptados por helicópteros y atacados. Hasta que caímos prisioneros, ¿no? Obviamente regresamos a puerto, se produjo toda una escaramuza de combate, y la posterior rendición. Y después te quiero preguntar respecto de algo que me pregunto si es un crimen de guerra. Algunos hablan del asesinato de un argentino a bordo del Santa Fe en el momento en el cual ya estaban sacando al Santa Fe del puerto. Pero lo dejamos para más adelante. ¿Cómo no? Saludamos ahora mismo al coronel Solís. Muchas gracias. Yo le voy a ser muy sincero. ¿Sí? No había escuchado de su nombre, pero me dijeron que usted hizo la bandera argentina en Malvinas. Sí, realmente es así. Y me aclaran lo siguiente. Cuando se hizo la bandera, previamente
junto con 2 auxiliares míos, coronel Yapur y el mayor Burlando, que es el asesor jurídico, fuimos hasta el lugar del mástil que estaba en la casa del gobernador. E hicimos todos los ensayos de la ceremonia, probamos a ver cómo estaba, izamos la bandera, todo para ver si había algún problema. Comienza la ceremonia, un trompeta de infantería de marina va tocando mientras yo voy izando lentamente la bandera argentina. Es difícil de poder describir la sensación que tuve en ese momento, porque mi mente se trasladó al país. Estaba pensando qué ocurría, cuál era la reacción, sabían lo que estábamos haciendo en ese momento. Pensé en mis padres, mis hijos, mis amigos. Pero ¿qué pasa? Llega la bandera hasta la parte más alta del mástil, se desprende y comienza a caer. Se había roto la driza, ¿no es cierto? Y no había solución a ese problema. Tal es así que el comandante, el general García, me dice: hícela de nuevo. No, mire, y en plena formación, vamos a tener que terminar la ceremonia y vamos a tener que reparar el mástil. Termina la ceremonia, el subteniente Reyes del Regimiento de Infantería 25, que había actuado conjuntamente con el teniente coronel Seinaldín, trepa al mástil en la punta más alta, soluciona el problema, y esa bandera que yo había izado, le dije: no se iza más. Cumplió su cometido. Me dieron una bandera nueva que era de la Brigada 9ª de Infantería, e hice por segunda vez la bandera argentina en Malvinas. Impresionante el relato, ¿eh? Lo escucho atentamente, me sensibiliza, y seguramente le está pasando a quien nos está viendo ahora en su casa. Y por último, pero no por eso menos importante, saludamos aquí a un compañero de la casa, Manuel Castro. Gracias por invitarme. Por favor. Y Horacio Calderón, que también tuvo un rol importante en la guerra. Yo me desligo de esa calificación de héroe porque no me la merezco. Efectivamente fui agente de inteligencia naval en varias operaciones, la última de las cuales terminó en diciembre de 1982. O sea, varios meses después de la rendición de Puerto Argentino. Después la dejamos picando, sí, y después vamos a seguir profundizando en el tema, pero ahora quiero que compartamos el informe de El Último Exocet. Aquí estamos con Ariel Fuello, él es veterano de la Guerra de Malvinas e integró la compañía de ingenieros de combate, y realmente hay algo que llama la atención y que tal vez pasa desapercibido cuando hablamos de la Guerra de Malvinas, y es la creación o la adaptación de un sistema para lanzar el misil Exocet. Ya mismo te saludamos y te preguntamos porque veo acá, Ariel, algunas medallas, y ahora después las vamos a ir mostrando al aire, pero contanos un poco la historia detrás de estas medallas, y puntualmente de esta, dice 64 GS 0 negativo, mira. 2 medallas, una con la que viajé a Malvinas. La primera, en lo que fue el inicio de la movilización de los soldados que viajamos al territorio de Malvinas, fue tan rápida y quizás tan poco organizada que nuestras placas de identificación no tenían un nombre, sino tenían solamente un número. Ese número 64 corresponde a la lista de mi apellido con F de los 220 hombres que viajamos con la compañía. El 2 de abril de 1982 yo me levanto a las 7 de la mañana escuchando la marcha de Malvinas, y ya había completado mi servicio militar en el año 1981
Y no dudé, sin necesidad de ir, ya estábamos de baja, lo único que nos faltaba era retirar el documento, en volverme a presentar a la Escuela de Ingenieros, que era el lugar donde yo hice mi servicio militar, sin imaginarnos que se iba a desarrollar el conflicto bélico. Así que eso fue un poco otra de las cosas que tengo para contacto anecdótica, que cuando nos dan la ropa para ir, me fijo y el blusón que llevábamos, es decir, la ropa era de origen israelí. Yo digo, pero estos señores no se dan cuenta que nos vamos a 7 grados de temperatura y una humedad de 100%, que me están dando ropa para el desierto. Pero bueno, eso tuvo que ver con que no hubo muchos países que nos vendieron pertrechos bélicos, y justamente el uniforme era de origen israelí porque fue el único país que nos vendió ese tipo de uniformes para uniformar a los 10.000 hombres que fuimos trasladados a Malvinas. ¿Qué sentiste o qué fue lo primero que viste cuando llegaste a Malvinas? Malvinas me recibe el 12 de abril con un viento terrible, un frío, una desolación en el aeropuerto, la rareza de no ver árboles. Empezaron a llegar nuestros pertrechos con cocinas de campaña que eran a leña y no había árboles. Y ahí nos dimos cuenta de que la logística empezaba a ser fundamental en la guerra, y que en una posible guerra, y que bueno, esa logística no estaba del todo prevista para un acontecimiento con una movilización de tanta cantidad de hombres como éramos los 10.000 soldados que llegamos a estar en Malvinas en el momento del inicio de las hostilidades. Cuando llegaste a Malvinas, ¿ya tenías en claro que tu misión iba a ser crear esto que estamos viendo en la mesa? No. Este sistema de lanzamiento terrestre de Exocet se produjo después. La misión de nuestra compañía, inicialmente, los ingenieros a Malvinas van a colocar campos minados, a colocar defensas, a derrumbar puentes, y a partir del 1 de mayo hacernos cargo, junto con un equipo de la Fuerza Aérea y de la Marina, del sistema de lanzamiento terrestre del Exocet. El misil Exocet es un misil creado por los franceses en la década del 70. Fue en esa época el primer misil inteligente, es decir, venía con una serie de componentes electrónicos de última generación, y la historia es que la Argentina había comprado, previendo el posible conflicto con Chile en el año 78-79, 20 misiles Exocet, con 20 aviones Supretendar, equipados para atacar desde aire buques. Por eso los misiles eran los misiles AM-39 Exocet montados en aviones. De esos 20 misiles, Francia entrega solamente 5. Margaret Thatcher le pide a François Mitterrand, al presidente francés, que no nos entregue esos misiles porque eran de altísima peligrosidad. Y así sucedió, porque esos 5 misiles que Argentina tiene, 2 utiliza para hundir el Sheffield, otros 2 utiliza para hundir el Atlantic Conveyor, y el quinto es el que utiliza para atacar el Invencible, el portaaviones inglés. A partir de ese momento no había más misiles Exocet. Y como yo te dije antes, fuimos a Malvinas pensando que no se desarrollaban los acontecimientos bélicos. Pero el 1 de mayo, a las 4 de la mañana, cuando los aviones Vulcan descargan más de 3.000 kilos de explosivos sobre el aeropuerto de Puerto Argentino, nosotros nos levantamos 50 centímetros del lugar donde estábamos durmiendo de los impactos de las bombas. Y ahí nos dimos cuenta que había empezado la guerra. Ese mismo 1 de mayo, este barco, el HMS Glamorgan, se acerca a las playas de Puerto Argentino y comienza a bombardearnos con este cañón que está en el frente, que tiene una capacidad de disparo de 30 kilómetros. En el momento que este barco se pone frente a las costas de Puerto Argentino, es atacado por aviones de la Fuerza Aérea, y milagrosamente ninguna bomba le impacta. Entonces, al ser atacado por aviones, los ingleses deciden no atacar más con barcos de día y empiezan a atacar de noche, y a una distancia de 30 kilómetros. Porque los aviones argentinos no podían operar de noche. Digamos, exactamente. Por la visión nocturna. Por la visión nocturna y demás. Entonces, a partir del 1 de mayo caen las bombas de los aviones y operan durante todo el día los aviones Sea Harrier ingleses. Y durante la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche, que en Malvinas anochece muy temprano, empezaba el bombardeo naval. A partir de ahí se decide, ante un requerimiento para poder repeler este ataque nocturno, la posibilidad de armar un sistema de defensa costero. Y lo único posible para hacerlo era este sistema: sacarle los misiles Exocet a la fragata Seguí o Pi, que en ese momento lo tenían, y tratar de lanzarlos desde tierra. Ahí veíamos el informe del último Exocet,
Y un detalle, ¿saben por qué cuando se firma la rendición en Malvinas se deja este ITB, instrumento de tiro berreta, para que los británicos sepan de la capacidad argentina durante la guerra? Así que realmente yo pienso que no se estuvo tampoco tan lejos. ¿De la victoria? Sí. No, hubo prácticamente un empate. La Fuerza Aérea, un rol clave. Todo. De hecho, entiendo, y ayúdenme ustedes, que estuvieron ahí, en el lugar, pero que los británicos pusieron como condición que la Fuerza Aérea cese en sus misiones para poder aceptar una rendición. Hay muchas cosas que se dicen, y muchas cosas que se dijeron, y muchas cosas que se supieron después de Malvinas. Porque todo el mundo sabe que después del 82 era prohibido hablar de Malvinas. Entonces muchos años, mucha gente que sabe de verdad y que estuvo, como yo y como todos los muchachos, y como la gente que nos acompaña, hubo mucho resquemor, mucho miedo a hablar de Malvinas, hasta que se empezaron a armar los centros de veteranos. Y cuando se armaron los centros de veteranos, que fue la contención nuestra y es hoy en día la contención de todos los veteranos de guerra del país, se empezó a hablar mucho. A ver, respecto de la vuelta de Malvinas, para quien quiera responder. Una vergüenza. Porque vinieron escondidos. Una vergüenza, Sí. que realmente yo creo, eso es un testimonio, que muchas veces leyendo los testimonios ingleses, a los combatientes argentinos los respetan mucho más los enemigos que la propia tropa, llamando a los militares de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? A muchos militares. ¿Cómo fue ese momento de llegar de vuelta al continente? Porque digo, uno tiene la expectativa de ser recibido con los brazos abiertos, reconociéndoles el valor en combate, y de repente no. Yo siempre digo algo, yo era de ejército, yo entré la de la Armada, fue distinto, o un poquito distinto, porque fue todo escondido. Pero nosotros los de ejército, es como todo el argentino, si no ganás, sos un perdedor. No existe el término medio. Acá no luchaste, no peleaste, no sirvió de nada, dar todo lo que pudimos, con todo lo que tuvimos y con todo lo que hicimos. Acá o ganás o perdés. No fuiste a dejar el honor, la juventud. Yo tenía 18 ¿ustedes años. cómo lo sentían cuando llegaron acá? A ver, Carlos. Yo tuve la oportunidad de volver 2 veces, porque volví del crucero Belgrano sin ninguna herida. La escuadrilla de helicóptero me manda a mi casa una semana. Cuando vuelvo la primera vez, había gente en mi casa que no conocía, vecinos que no conocía, todos venían a saludarme. Yo lo que menos quería era, porque en ese momento realmente me sentí muy mal, porque fue muy vertiginoso el crucero Belgrano y todo el episodio. A la semana me llama la escuadrilla, me mandan a Río Grande. Se demoró una misión que había, que era llevar nuestros helicópteros a la isla, en el momento en que derriban al Hércules. Cuando derriban al Hércules, ya el transporte era solamente sanitario, nocturno, y no se hizo. Vuelvo a mi casa con la guerra terminada. Con la guerra terminada, solamente la familia. Y los mejores amigos. Por supuesto. ¿Solís? Sí. Quiero ratificar cuando hablaron recién de la desmalvinización. Y lo voy a relacionar casualmente con la bandera. Con esa primera bandera que se hizo en Malvinas. La traje yo en una bolsa de esas comunes que hay en los consorcios, porque era el único lugar que tenía para traerla. Hago el parte circunstanciado que exige la parte histórica del ejército, con fotografías, testigos, 7 testigos, etcétera, y eleva la nota para que el Estado Mayor me reciba esa bandera. Pasaron 4 años y en ese lapso nunca jamás tuve una contestación. Mientras tanto, las grandes empresas de remate Sotheby's y Christie trataban de comprarme la bandera. Pasaron esos 4 años, vuelvo a hacer la nota nuevamente al Estado Mayor del Ejército. Era el periodo de la desmalvinización
Y el ejército se había contagiado de eso, los miembros que la dirigían. Y pasaron 4 años más. Es decir, que a los 8 años recién, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Bonet, en una formación especial recibe en donación la bandera que... ¿Dónde se está hizo. esa bandera ahora? Esa bandera en este momento se encuentra en un cofre realmente espectacular, obra de artesanía muy buena, en el gran libre de entrada al Estado Mayor del Ejército, sobre el lado izquierdo, donde está la columna de todos los muertos de Malvinas. Ahí se encuentra ese cofre con la bandera, con 2 plaquetas. Una que dice bandera izada por primera vez en Malvinas, etcétera, etcétera. Y la otra, bandera entregada en donación al Estado Mayor del Ejército por el coronel Esteban Alberto Solís. Muy bien, quiero preguntarle a Osvaldo, lamentablemente es acotado el tiempo en televisión, podemos estar horas hablando y es apasionante escucharlos, pero respecto del Belgrano, ¿cómo fue ese momento del hundimiento? ¿Estabas a bordo en ese momento? Sí, yo pertenecía a la tripulación fija del crucero General Belgrano. Mi tarea era hacer reparaciones y aparte me especializaba en lucha contra incendio. Hacíamos 4 horas de guardia en puestos de combate, alerta constante y 8 horas de descanso. Después me tocó justo que en el momento en que fui a despertar al que me tenía que tomar el relevo, se produce el primer impacto del torpedo en la popa. ¿Cómo se sintió eso? Fue un estruendo tan impresionante que en el pasillo donde me encontraba me movió de un lado para el otro. Inmediatamente se produce el segundo impacto en la parte de adelante, en la proa, que le arranca 15 metros y seguido a eso, de mi lado derecho viene una llamarada de fuego. Lo único que atiné a hacer fue taparme la cara con las manos. El mismo movimiento del barco me hace perder el equilibrio y caigo de rodillas. Cuando me levanto, que yo me agarro del marco de una puerta, ahí noté que se me desgarraban la piel de las manos. Estaba tan oscuro y había tanto humo que a esta distancia yo no me podía ver las heridas. Pero fui tan agradecido de haberlo conocido interiormente, desde una punta a la otra, que me ubiqué en el lugar en el que estaba y apoyándome con los codos y tanteando con los pies, pude atravesar un dormitorio. A lo lejos veo una entrada de luz en donde había una escalera y ahí me encuentro con un amigo. Hoy después lo encontré a los 31 años de transcurrida la guerra, Ernesto Failo, de acá del departamento de Los Molinos, del sur de Santa Fe, y le digo, sacame el reloj. Yo tenía un reloj de malla de acero igual que este. Le digo, el reloj me está quemando, sacámelo. Ahí me di cuenta cómo me colgaba la piel en las manos y le digo, estoy muy quemado. Y este chico, que apenas tenía 17 años, me dice, un poco el flequillo y las pestañas. Y después, bueno, me dijeron que tenía quemadura de 2º grado profunda en toda la cara, las manos y los pies. Bien. Creo que todo el adiestramiento que habíamos tenido, porque nosotros en tiempos de paz éramos 650, 700 personas. Como embarcaron más de 300 personas, llegamos a un total de 1093. Los ejercicios eran constantes.
a cualquier hora y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque había que adiestrar a los que no habían estado anteriormente en el buque. Así que tenían que aprender cómo circular por dentro y por fuera, para que obviamente 1093 personas no se amontonen o se maten en una escalera. Quiero preguntarle a José Bustamante, porque hoy hablamos mucho de buques, del Bahía Paraíso, que tuvo un rol clave en la guerra, buque hospital. ¿Cómo era trabajar ahí en el contexto de la guerra? Bueno, el buque, digamos, tuvo su primer viaje inaugural en la campaña antártica, 81-82. Y luego de hacer el aprovisionamiento de las bases nuestras en la Antártida, el día 24 de marzo, ya habían estado en Georgia las personas de Davidoff desarmando una fábrica que... La industria ballenera, la estaban desguazando. Exacto. Así que bueno, tuvimos que ir hasta Georgia porque ingleses, el Endurance era como que lo iba a desalojar, entonces teníamos que ir a custodiarlo. Así que navegamos ahí y luego el día después del 2 de abril, que nos enteramos que las Georgias habíamos recuperado nuestras Malvinas, el día 3 recuperamos Puerto Gribinque, que estaba tomado por ingleses. Bueno, de ahí el buque partió hacia Puerto Belgrano. Luego fue el tema del crucero Belgrano y el buque tuvo que navegar a la zona del hundimiento para recuperar las balsas del crucero. Le cuento un detalle a que nos están viendo en este programa especial Malvinas, la otra guerra, que el Bahía Paraíso, tal vez sin quererlo, o tal vez porque debía ser así, el Bahía Paraíso fue también clave al final de la guerra, porque ahí se suben documentación de la gobernación de Malvinas, antes de la caída de Puerto Argentino. Documentos que después sirven, por ejemplo, para demostrar en el plano internacional que Argentina no había cometido abusos. Si le tomaron un auto, una Land Rover, a los Kelper, se le pagó. Si le mataron y faenaron una oveja, se le pagó. No hubo violaciones, no hubo casos de excesos como el alcoholismo, por lo menos del lado argentino. Los 3 civiles que cayeron en Malvinas fueron producto de un ataque inglés, no argentino. Y quisiera ahora pasar a Norberto Bustamante. Algo habías adelantado respecto del Santa Fe, pero antes de indagar a eso, ¿vos tenés hijos? Tengo 4 hijos. ¿Cómo les explicaste lo que había pasado en la guerra? Se lo expliqué mucho tiempo después. Es un poco difícil a veces encarar una conversación con un niño porque no sabe cómo lo puede tomar. En realidad se lo expliqué mucho tiempo después y bueno, ellos dentro de todo pudieron ver un poco el movimiento. La concepción del submarinista es diferente que el hombre de flota de mar. Es más unido, tiene más, es un ambiente donde ahí la camaradería es más importante. Entonces nosotros hacemos muchas reuniones en la base naval, una vez por año, y otras se sacan en Buenos Aires, a lo cual uno va con la familia, ¿no? Invitan a toda la familia, todo. Se conmemora el bautismo de fuego de la fuerza de submarino, ¿no? Entonces todo eso ayuda en cierta forma, porque se relata lo que sucedió, cómo sucedió. Y bueno, los chicos se van enterando a veces, nuestros hijos, se fueron enterando ahí cómo fue la situación, qué es lo que se vivió. En el caso del submarino Santa Fe, fue poco comparado con lo que se vivió en Malvinas en sí, ¿no? Nosotros participamos de una toma, una recuperación, mejor dicho, de las islas, a posterior regresamos a Mar del Plata y de ahí se nos destaca a las Islas Georgias. Por esas cosas de la vida, ¿no? Tuvimos la suerte que, como te dije antes, poder llegar a descargar todo el material bélico y el personal.
y los helicópteros nos atacan cuando estábamos intentando salir a lo que sería una patrulla de mar, ¿no? Pero a ver, describinos la imagen, ¿no? Una bahía, claro. El Santa Fe saliendo, Santa Fe estaba saliendo y el ataque inglés en helicóptero. Claro. Estábamos saliendo primero, los primeros minutos salíamos con propulsión eléctrica por el ruido que generan los motores, ¿no? Y todas las montañas que hay pueden hacer mucho eco. A posterior de eso se encendieron los motores diésel y se salió. Yo cubría guardia en máquina de popa. Entonces en un submarino no es como un barco que uno sale al exterior, ¿no? Claro, miras todo. Solamente el que estaba de vigía, el oficial que estaba de vigía y los dos suboficiales que ayudaban, no en la maniobra de vigía. Eran 3 personas que estaban, y por ahí el comandante o el segundo comandante con el periscopio de observación tiene visibilidad de lo que está pasando fuera del submarino. Bueno, un helicóptero inglés es avistado, creo que por popa, y es donde tira 2 cargas se posa sobre el submarino y arroja 2 cargas de profundidad. No llegan a pegarnos, pero al detonar, obviamente produce toda una sacudida del buque, se corta la luz y produce daño. Por suerte los daños no fueron tan graves. Hay una parte que se llama el valvulón, que es por donde todo lo que es, cuando uno hace snorkel, entra el aprovisionamiento de oxígeno, sí, de aire al submarino, pero en sí todo el daño lo absorbió el casco resistente del submarino. El submarino posee 2 cascos. El tema es después cuando rompen la vela, claro, con un impacto y queda fuera de combate el Santa Fe, lo remolcan y entonces se termina perdiendo. Manuel, sí, vos estuviste en el HMS Endurance. Endurance. Yo en ese momento era el tema del Chile y yo era intérprete de la Marina en la Endurance Science Patrol, que iba a ir a desguace en ese momento. Más tarde iba a ir a desguace, que no fue a desguace porque comenzó la guerra. Ahí tuve la oportunidad de hablar con Royal Marine y ellos tenían orden de no hablar sobre el tema Malvinas Falkland, como le llamaban, pero pude hablar con uno de ellos y me decía: ¿quieres saber por qué son nuestras? Porque estamos ahí, punto. Entonces ellos, y después fue punto y nunca más. Algo que está claro hoy, digamos, el territorio más militarizado del mundo, Malvinas, sí, pero por igual, cada habitante, sí, un militar. Sí, debes tener unos 4.000 efectivos, pero el tema no solamente es Malvinas, y perdón, yo no utilizo el nombre Georgia, un nombre inglés para nuestras San islas, Pedro, que se llama Isla de San Pedro. Exacto. Sería bueno recuperar todos los nombres hispánicos para las islas. Si son Malvinas, es San Pedro. San Pedro. Bien, el tema es que para terminar el tema del ITB, del tiro berreta, cuando hacen el disparo los ingenieros le pegan al Glamorgan. El Glamorgan es reparado, es vendido a Chile, le cambian el nombre por un almirante, ya no recuerdo el nombre, almirante tal, y va a ser desguazado y lo llevan al sur, pero no llega a ser desguazado porque se hunde justo cuando estaba por llegar. Así que el tiro de gracia que le habían pegado en su momento ustedes, finalmente lo lleva al fondo del mar. Qué paradójico. Bueno, y preguntarte, Calderón, dado tu rol, vos decías agente de inteligencia naval. Exacto. ¿Vos hablaste con Gaddafi para ver si nos podía dar armamento y los tan preciados en ese momento misiles Exocet? Mira, a ver, acá hay dos cuestiones. Mi papel con respecto al armamento no es ese que muchas veces ha salido en los medios. Yo fui la persona que convenció en su momento, sería largo contar, a la Marina, a la Armada, para que a su vez respaldaran a un grupo que estaba al mismo tiempo intentando convencer a Galtieri para pedirle apoyo a Libia. ¿Por qué esto? Porque yo en 1976, estando en Libia por primera vez, fui testigo de la entrega de una carta de Gaddafi a la entonces presidenta Isabel Perón, ofreciéndole 2 escuadrillas de aviones Mirage con piloto o sin piloto para el caso de que estallara en ese momento, porque había un incidente en curso entre la Argentina y Gran Bretaña. Recordando eso, prácticamente el día 3 de abril, yo estaba noticiado de que algo iba a pasar en Malvinas, por un tema que, bueno, sería largo contar y no hace al fondo de la cuestión. Yo comencé a tomar contactos
con Libia, paralelamente a otro grupo que estaba tomando contacto directamente con Galtieri. Yo fui oficialmente, sí, agente de inteligencia naval. La misión mía a Libia se desarrolló después que culminó el puente aéreo desde Libia a la Argentina con varios aviones, y quien realmente, entre comillas, capitaneó eso fue un sacerdote, que no es conocido el tema, un sacerdote, el padre Aníbal Fosbury, que es muy conocido, es un sacerdote que ha fundado un grupo que se llama FASTA y tiene una universidad, Santo Tomás de Aquino. Bueno, el sacerdote, con un traductor, fue quien hizo, digamos, la operación de acercamiento. No habló con Gaddafi, sino con el segundo, que era el general de campo Abubakar al-Yuni Jaber, que luego asesinan conjuntamente con Gaddafi. Y la misión mía fue una misión de la Marina paralela a la que se estaba realizando ya con Libia. Y yo salgo de la Argentina, invito como cobertura a Carlos Menem, que por ese entonces era amigo mío, después dejó de serlo, ¿no? Por indicación, por sugerencia, estas son cosas, parece mentira, de la inteligencia libia, decía que yo corría peligro, lo cual era lógico, si tomaba un avión de Aerolíneas Argentinas con un pasaje que me había dado la Armada. Entonces la inteligencia libia coordina a través de un operador árabe de turismo llamado Satam Kadur, no sé si él me recordará, Satam Kadur, para que yo pudiera viajar a Roma. Fue Carlos Menem en el avión del Papa Juan Pablo II cuando desembarcó acá. Es increíble, ¿no? Uno va indagando, va conociendo cada vez en más detalles, ¿no? De lo que fue la otra guerra. La otra guerra, no, una guerra secreta. Claro. Esto fue una guerra secreta, ¿no? Después tuvo una etapa intermedia, un viaje en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque Gaddafi había ofrecido en su momento rearmar a la Argentina. Había ofrecido alrededor de 1.500 millones de dólares. Estoy hablando de eso, gracias a Dios, hasta tengo una foto que sacó casualmente. Y luego, en diciembre del año 1982, me piden que yo intervenga y que interceda ante Gaddafi, que es donde está la foto esa, con el documento en la mano, que se dio la casualidad, una foto oficial de Libia, para que a su vez Gaddafi convenciera a los presidentes africanos de que no respaldaran la independencia de los helpers. Y yo lo convenzo. Horacio, tenemos poco tiempo, obviamente podemos seguir hablando un montón. Quiero, por supuesto, seguir hablando acá brevemente con nuestros héroes de Malvinas. Y te pregunto, Juan Carlos, ¿qué significa Malvinas para vos? Todo. Perdónenme, pero cada vez que hablo de Malvinas lloro porque me lleva el corazón. Amo Malvinas. Quizás en ese momento, al ser tan joven, no tenía la magnitud, como lo dije antes, de lo que significaba. Pero con el correr de los años, y hoy teniendo el honor de ser el presidente de los veteranos de guerra de Loma de Zamora, es algo que se lleva en la sangre, se lleva en el corazón, se lleva en las venas. Es algo que nunca se va a apartar de mí, hasta el último día de mi vida. Guillermo, ¿para vos qué significan las islas? Y significa todo en nuestra vida. En mí particularmente tenía solamente 19 años y bueno, en un principio quizás me negaba de hablar porque también los medios no pasaban nada de Malvinas. Pasó muchísimo tiempo hasta que, por ejemplo, un programa como este pueda pasar. El tiempo nos fue dando un reconocimiento. Y al trabajar en las escuelas en la provincia de Buenos Aires tenemos un reconocimiento mayor que es de los chicos. Entonces, como que todo fue madurando. Yo lo leo como que ustedes son un semillero. En cada joven, en cada chico que empieza a tomar contacto y conocer un poco la historia de Malvinas, la historia de la guerra también, podemos proyectar algo hacia futuro. Ojalá algún día haya alguna política de Estado sobre Malvinas, digo, algo más táctico, estratégico y no solamente ponernos de acuerdo para decir las Malvinas son argentinas. Sí, además lo que vos decís es muy importante. Ojalá hubiera una política de Estado, porque lo importante no solamente son Malvinas, y lo podemos discutir con Calderón, el problema es la Antártida. Tenés que tener una política de Estado. Lo hemos hablado en una ocasión.
las Naciones Unidas nos dio una cantidad de kilómetros cuadrados de territorio marítimo. No tenemos con qué patrullarlo. Entonces vos no podés declamar mucho Malvinas si ni siquiera sabés cuidar tu propio territorio. Hay que ejercer la soberanía. Estamos también aquí con Diego Codini, nuestro compañero de aquí de Canal 26, con un proyecto nuevo. Hola Alan, ¿cómo te va? Sí, un nuevo ciclo que va a empezar en la pantalla de Canal 26 que se va a llamar 26 historias de vida, y vamos a empezar a hablar de Malvinas. Va a debutar este nuevo ciclo en la pantalla. Son historias de vida de gente común, esa es la idea. Vamos a indagar en historias que ustedes se van a sorprender, no lo van a poder creer que exista gente que han dado, por ejemplo, como los héroes de Malvinas, su vida por pelear en una guerra como fue la gesta de Malvinas. Y además también vamos a encontrar historias de vida que se van a sorprender porque hay historias de vida de superación, de miedo, de proyectos y demás. El ciclo 26 Historia de Vida va a iniciar en la pantalla de Canal 26 con un especial que tiene que ver justamente con Malvinas, y yo, gracias a los excombatientes y familiares que me han acercado, junto con vos, Alan, también, que hemos llegado a cada uno de ellos, pude llegar al corazón de las familias, excombatientes y familiares, cómo vivieron esos 74 días en Malvinas y aquí también en el continente. 26 historias de vida, entonces la invitación está hecha para seguir aquí prendidos a la pantalla de Canal 26. Es corto el tiempo en tele. Les queremos agradecer, sobre todo en esta fecha tan especial, que hayan sido parte de Malvinas, la otra guerra, y de esta manera quiero que lo tomen como un homenaje. Malvinas está presente en cada uno de nosotros, y como dije al comienzo de este programa, Argentina tiene héroes.